7 de la mañana, 18 minutos. Otras de las noticias del día es ese decreto que entró en vigencia ayer, ese que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel. Es uno de los principales temas del Congreso de Analdex, que tiene lugar en Cartagena. A esta hora nos enlazamos con Daliana Garzón, quien se encuentra en el marco del Congreso, para que nos cuente, entre muchas otras cosas, qué más se ha hablado ahí y cuál es la impresión que tienen los participantes frente a este decreto que entró en vigencia ayer. Alejandra y televidentes, muy buenos días. Así es, la saludo en esta segunda jornada del Congreso Nacional de Exportadores que se desarrolla acá en Barranquilla, Atlántico, precisamente para hablar de ese tema. Ayer entró la prohibición de exportaciones de carbón de Colombia a Israel, ese decreto que entra en vigencia a partir de la fecha y que es de gran preocupación para todos los exportadores. A esta hora me acompaña Javier Díaz, él es el presidente de Analdex. Buenos días, doctor Díaz, y por favor, hablemos de la entrada en vigencia de este decreto y cuáles son las preocupaciones en este sentido, usted como representante del sector. Muy buenos días para todos. Pues la preocupación es que no entendemos las motivaciones comerciales de este decreto y la afectación pues es grande porque Israel representa el 5% de las exportaciones de carbón que hace Colombia al mundo. Y se están afectando no solamente los exportadores de carbón, sino las comunidades de La Guajira, del Cesar, que reciben regalías, impuestos por estas exportaciones. Son 650.000 millones de pesos que estos municipios reciben por regalías. Nuestras exportaciones se pueden ver afectadas en unos 450 millones de dólares. Hay que entender que el decreto también señala que los contratos vigentes hoy en día se respetan. Por eso nosotros decimos que la afectación pueden ser unos 350 millones de dólares, dado que ya se han exportado algo más de 100 millones de dólares. Señor, respecto a los tratados de libre comercio que tenemos con otros países, ¿también se pueden ver afectados a raíz de esta determinación? Pues el temor es que Colombia empiece a ser percibido como un país que no respeta sus acuerdos comerciales. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio suscrito con Israel, vigente desde hace 4 años, y en el tratado se prohíbe que se establezcan restricciones a las exportaciones. Se pueden restringir las importaciones cuando amenazan causar daño a un sector de la economía, pero las exportaciones deben ser libres. Y este decreto pues pasa por encima de ese acuerdo, que es un tratado internacional. Entonces el tema reputacional de Colombia, el que se perciba como un país que no cumple sus acuerdos, pues es muy negativo. Respecto al tema de reactivación económica, también había preocupación desde el sector por la desaceleración, el bajo crecimiento que estamos registrando. Ustedes proponen un pacto de exportación. Sí, nos preocupa que las exportaciones han venido disminuyendo y creo que este es un sector que puede convertirse en jalonador de la economía, porque usted logra que el salario de los trabajadores colombianos lo paguen los extranjeros cuando compran productos colombianos. Entonces, aumentar los ingresos por exportaciones, crecer las ventas al exterior, puede ser una medida fundamental para mejorar el comportamiento de la economía colombiana como un todo. Entonces le estamos solicitando al gobierno que establezca que el sector exportador puede ser objeto de un pacto por las exportaciones dentro del programa de reactivación económica. Justamente usted ayer decía que todos estos temas generan incertidumbre, esas determinaciones, también la anunciada reforma tributaria. ¿Cuál es la postura del gremio frente a esta ley de financiamiento que requiere recaudar cerca de 12 billones de pesos? Pues a ver, la preocupación es que la economía está desacelerada, un bajo crecimiento, y usted entra con una reforma tributaria que, como señala, en principio crea incertidumbre, porque todo el mundo se pregunta ¿qué va a pasar con mi sector? ¿Me van a subir los impuestos? Y entonces las decisiones de inversión se paralizan hasta que no se conozca el texto final, la ley aprobada por el Congreso. Pero adicionalmente, meterle más impuestos a la economía en este momento puede llevarla a una recesión. Esa es la preocupación que nosotros tenemos en el gremio.
Desde el Consejo Gremial del que ustedes hacen parte se habían hecho varias propuestas para la reactivación. ¿Qué pasó con este tema? Se habla también de inversiones forzosas. No, se está trabajando con el gobierno. Tuvimos en días pasados una reunión de diferentes sectores para mirar esto. En el Consejo Gremial hemos presentado más de 140 propuestas para la reactivación. Esperamos que esto se pueda concretar en acuerdos y se puedan ejecutar para el bien de la economía. En relación con el tema de las inversiones forzosas, pues nosotros consideramos que obligar a los bancos a hacer esas inversiones forzosas puede terminar impidiendo que baje la tasa de interés para la economía en general. Respecto al estatuto aduanero, también le genera inquietud al sector porque no está lista la DIAN en el sistema. ¿Qué pasa? Sí, el cronograma que ha presentado la DIAN para poner en marcha el nuevo estatuto aduanero implica que solamente hasta junio, julio del año entrante la DIAN va a tener una plataforma electrónica y se va a poder funcionar con las medidas que establece el decreto. Entonces nosotros lo que esperamos es que en este periodo al junio del 2025 se puedan establecer las pruebas, los pilotos para ver si esto funciona o si hay que hacer cambios en el decreto. Pues presidente Javier Díaz, muchísimas gracias por exponernos las inquietudes y esas preocupaciones del sector. Tatiana, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Es entonces todas las noticias que se dan en el marco del Congreso Nacional de Exportadores. Seguiremos muy pendientes de esta segunda jornada. En esta mañana se espera al ministro de Hacienda y también al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Daliana, muchas gracias. Y justamente nosotros vamos a hacer contacto a esta hora con el ministro de Minas para hacerle doble clic a una de las preocupaciones que se han expuesto ahí en el marco del Congreso de Analdex, el tema del carbón. Empecemos por ahí, señor ministro. Su cartera es una mina de noticias. Tenemos muchos temas por los cuales preguntarle, pero entonces... ese primer tema que exponía el presidente de Analdex, la preocupación que existe por parte de los exportadores a raíz de ese decreto que entró en marcha el día de ayer. Lo escuchaba yo a usted en unas declaraciones diciendo esto no tendría una afectación muy grande, pero las cifras que nos acaba de exponer el señor Díaz son 440.000 millones de dólares anuales en divisas, 650.000 millones de pesos en impuestos, en regalías y en contribuciones y 100.000 millones de ellos solamente para departamentos como Guajira y Cesar que dejarían de percibir ese dinero. ¿Cómo se van a reemplazar esos recursos que ahora no se van a obtener producto de las exportaciones de carbón? Señor Andrés Camacho. Bueno, en primer lugar, hay que mencionar que el fenómeno de las exportaciones no tiene que ver únicamente con las decisiones nacionales, tiene que ver con el mercado internacional, que como todos sabemos está en un proceso de descarbonización. Y precisamente la aceleración de la transición energética en nuestro país implica que preparemos toda nuestra economía para superar la dependencia que tenemos solo con un renglón de la economía como es hidrocarburos y carbón. Así que el comportamiento de las exportaciones no obedece a una decisión nacional, sino que mayoritariamente obedece al mercado internacional del carbón, que ha tenido unas fluctuaciones. El año pasado tuvimos unos buenos precios, pero este año hemos venido en una reducción de precios y por supuesto eso afecta las exportaciones. Ahora, en cuanto a la decisión sobre Israel, que ayer en una de las entrevistas mencionaba, es un tema humanitario que está establecido en los tratados de libre comercio, en todo el mecanismo multilateral existente y con marco regulatorio, con marco jurídico ante estas situaciones y que está legalmente establecido, y en nuestras exportaciones solo afecta entre un 5 y un 8%, que no quiere decir que no se puedan hacer exportaciones a otros destinos, quiere decir que en el caso de Israel pues no tenemos en este momento habilitada esa exportación, pero también aclarar que hay contratos vigentes que, como establece el mismo decreto, son respetados en el marco de lo que se ha expedido en el decreto. Ministro, esa connotación humanitaria en medio de este contexto queda clara. Quiero detenerme en cuanto a ese proceso en el que usted ha insistido también en distintos espacios de transición energética en el país, en esas regiones de Colombia que dependen del carbón. Veíamos a líderes, el presidente, por ejemplo, de la ANDI, Bruce McMaster, insiste en que comunidades carboníferas y habitantes de esas comunidades carboníferas del país sí necesitan este tipo de exportaciones. ¿Qué responder frente a ese tipo de lecturas también?
Sí, precisamente, como hemos señalado, el proceso de transición energética no es el mismo en las diferentes regiones del país. Hay que desarrollar una territorialización de la transición energética y ahí venimos trabajando, por ejemplo, en Guajira y Cesar, en la constitución de un distrito minero para la diversificación productiva y contribuir a la transición laboral, a buscar otros mecanismos y otros segmentos de la economía en el territorio que se puedan desarrollar, por ejemplo, a través de la agricultura, a través del turismo. Implica entonces el proceso de transición energética tomar estos puntos específicos del territorio nacional y empezar a hacer un proceso de transición en cada uno de esos lugares. En el caso de Guajira y Cesar, tenemos en curso un decreto para la declaratoria de un distrito minero que nos permita ir adoptando un plan que hemos llamado el corredor de vida del Cesar, y ese territorio que ha sido minero, pues identificar todo el proceso de diversificación productiva, de diversificación laboral y de transición energética que permita que en estos territorios empecemos a dar los pasos y tengamos al país preparado frente, incluso como pasa en el caso de las exportaciones, ante cualquier fluctuación internacional de los precios, ya sea de carbón o de petróleo. Claro, eso sería a futuro, pero en el mientras tanto es que el tratado entró en vigencia ayer, es decir, los contratos, usted ha reiterado que ya están firmados, se respetan. ¿Qué va a pasar con todo lo que queda ahí en la alacena, con todos los exportadores que tienen ahí su producción y con los territorios? La producción se mantiene, las regalías en este momento, producto de esos contratos vigentes, se mantienen, no hay una afectación en este momento directa debido a que esos contratos están en ejecución. Lo que hace el decreto es hacia adelante, pues exigir que no hagamos unas exportaciones debido a la situación humanitaria que esperamos, es el propósito de esta medida también, es que se resuelva inmediatamente y que cesen pues el asesinato de niños en Palestina. Ministro, bueno, vamos a dar un giro un poco y vamos a concentrarnos en gas. Ayer teníamos a la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, aquí en esta primera edición, y ella nos contaba acerca de esa decisión hoy importante que se va a tomar en relación con ese posible incremento en el gas que 36 millones de hogares de colombianos, por ejemplo, utilizan. Ella habla de una flexibilización de las reglas para comercializar el gas. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen desde el ministerio? ¿Cómo se podría lograr esa flexibilización? Bueno, aquí hay que señalar el escenario que tenemos, es que hemos tenido que actualizar y mejorar todo el tema de planeamiento de gas. Estaba muy atrasado, una serie de medidas que debían adoptarse. De hecho, desde el 2020 no se tenía un plan de abastecimiento de gas para el país. Nosotros expedimos este año a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética el plan de abastecimiento de gas, justamente para revisar estos balances entre la oferta y la demanda. Con esos análisis, con esas simulaciones, pues justamente lo que buscamos hacer es tomar las medidas en todos los escenarios para garantizar el abastecimiento nacional. En primer lugar, medidas de infraestructura. Tenemos que mejorar la infraestructura del país para el abastecimiento de gas y hay algunas resoluciones que hemos emitido desde la CRE que tienen que ver justamente con esto, la aprobación de infraestructura para el plan de abastecimiento de gas, medidas regulatorias, esta que señala Luz Estela que tiene que ver con la flexibilización en la comercialización. Para explicarlo muy sencillo, los contratos de gas que se hacen en el país se estaban desarrollando en un periodo de 3 años y nosotros estamos flexibilizando para tener un mercado de contratos de 1 año, de tal manera que todo el gas que aparezca disponible en esos periodos de tiempo se pueda poner a disposición del mercado nacional y garantizar así el abastecimiento. Pero además de eso, pues estamos haciendo mejoras en el mercado para garantizar que todos los excedentes disponibles puedan garantizar el abastecimiento. Y sobre los costos, hay un concepto que es importante que la gente conozca, que es la demanda fundamental. La demanda fundamental es la residencial, tanto residencial como pequeño comercio, los compresores para que funcione el sistema de transporte nacional y el gas natural vehicular. En cualquier escenario, el primer consumidor y la demanda que siempre se protege es la demanda esencial. Así que nosotros no estamos pensando en incrementos del gas. Por supuesto que todas estas medidas tendrán que tener un impacto, pero que estamos analizando para garantizar, como es nuestra responsabilidad, la seguridad y la soberanía energética del país. Ministro, pero ayer nos decía la señora Murgas que ese incremento se va a dar sí o sí, empezando por la exportación, 2, por la manera como se está negociando hoy en día a través de subastas, y por eso es la inmensa necesidad de que hoy se tome una decisión y se pronuncie la CREC sobre cuál va a ser el mecanismo de compra y venta de gas.
hoy en particular del local. ¿A qué horas vamos a conocer si hay un pronunciamiento de la CREC? ¿Y usted por qué sostiene que no va a haber incremento en el precio del gas cuando todas las voces dicen que sí? Incluso el presidente de Ecopetrol nos decía aquí unos días atrás que necesariamente se daría un incremento si se importa desde Venezuela. Bueno, son dos cosas. Primero, Alejandra, nosotros, como te mencionaba, lo que hemos estado haciendo es actualizar, desatrasar todas las medidas regulatorias. Y esa medida a la cual hacen referencia la adoptamos ayer en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Nosotros hemos tenido sesiones de la comisión permanentemente, 2, 3, 4 sesiones a la semana, y esa decisión se adoptó ayer, Alejandra. Entonces podemos comunicarle a través de estos medios a Luz Estela que ya está adoptada, ya está firmada, incluso ayer yo mismo la firmé. Así que ese es el camino que hemos estado trazando para desarrollar toda la regulación necesaria. Y frente a los precios, ese es un escenario, nosotros estamos adoptando todas estas medidas, infraestructura, mejoramiento del mercado, habilitando los mecanismos para que, si es necesario, tengamos unos mecanismos eficientes de nuestra infraestructura de importación que ya existe. El país importa gas desde 2015 y evidentemente en la medida que logremos desarrollar estas medidas, pues vamos a garantizar que no tengamos alzas. Nuestro interés y nuestro objetivo es mantener el abastecimiento, no incrementar los precios del gas de ninguna manera, pero por supuesto para esto hay que hacer un monitoreo permanente y es lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional. Ministro, entonces, ¿cuál es la decisión que se va a tomar para regular los precios de compra que se tomó, me dice usted, en la CREC, para regular los precios de compra y venta del gas? ¿Cuál va a ser el mecanismo? No, es lo que ya les mencionaba, no es regular el precio ni Lo que hacemos es que se flexibiliza la comercialización. Teníamos contratos a 3 años y hoy estamos desarrollando un mercado a 1 año que nos permite mejorar los balances. Entonces, si tenemos esos contratos a 3 años, todo el gas que aparece disponible entre año y año no tiene posibilidad de comercializarse. Por eso hemos flexibilizado ese mecanismo. Esa es una de las decisiones que hemos incluso construido y discutido con Naturgas y con los gremios del sector como una medida importante para garantizar que todo el gas que tengamos disponible se pueda comercializar de año a año. Y a su vez tomamos una medida el día de ayer desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas para aumentar la capacidad de transporte en el sistema de transmisión nacional de gas. Así que son medidas que hemos venido adoptando para garantizar todo el abastecimiento, los costos eficientes y pues todo en el marco del plan de abastecimiento de gas que hemos emitido desde la OPNE. Bien, ¿y eso garantizaría que no habría alzas inmediatas en el precio del gas natural? En lo inmediato no tenemos previsto ninguna alza, no tenemos previsto que el mercado fluctúe de esa manera y precisamente todas las decisiones, todas las medidas, las políticas, tanto la logística como la infraestructura y las medidas regulatorias buscan que el abastecimiento esté garantizado y es un planeamiento que se hace no es a corto plazo, este planeamiento se hace a largo plazo, implica decisiones que impactan 2, 3, 4 años hacia adelante. Perfecto. Y de bonus track, ministro, usted hizo un anuncio acerca de la exploración en un proyecto con Petrobras. ¿De qué se trata y eso cómo impactaría el panorama nacional al cual nos estamos enfrentando en este momento? Sí, ese es el otro escenario y es el comportamiento del mercado, pero también pues la oferta de gas disponible que tenemos. La semana anterior, Ecopetrol anunciaba con Petrobras el anuncio de descubrimiento que teníamos de Uchuva 2, se confirma el hallazgo y este es un escenario muy importante para el gas offshore del país y para el abastecimiento hacia el futuro. Hacia el futuro hablamos de 2040, 2050 y justamente estuvimos en una reunión en Brasil con el presidente de Ecopetrol, consolidando nuestra asociación, nuestra alianza con Petrobras para garantizar, acelerar el cronograma de exploración, explotación de estos yacimientos que tenemos en el Mar Caribe y de esa manera entonces garantizar también que la exploración y que la producción de gas en el país pueda incrementarse. Bien, ministro, muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando aquí largo rato con usted, pero sabemos que debe unirse al Congreso. Le agradecemos por su tiempo, 7:37 minutos. Un feliz día, señor ministro. Muy buen día para todas, para todos.